El tema de hoy es acerca de la cultura chachapoyas, en el curso de Historia del Perú. Vamos a comenzar punto a punto y viendo diversos aspectos de la cultura chachapoyas. Primero, tenemos que ubicar la cultura chachapoya. ¿En qué lugar del Perú se desarrolló? ¿Y hasta qué regiones llega a influenciar? La cultura chachapoyas se va a localizar en la región Amazonas. El punto donde se va a originar esta cultura es Amazonas, la región de Amazonas. Estamos hablando que se desarrolla en el periodo intermedio tardío. Exactamente, con Chimú y también a la vez con los incas, en esos periodos, en ese periodo. Respecto a la religión, como la cultura chachapoya se encuentra en la región amazónica, entonces los elementos o los caracteres de los dioses tienen forma de animales típicos de la región amazónica, como por ejemplo la serpiente, el jaguar y el cóndor. Pero el cóndor no es típico de la región amazónica, el cóndor es típico de la región andina, pero se va a ver influenciada por otras culturas también. Así que podemos llegar, como se dice, a la conclusión de que la cultura de Chachapoyas existió por los vestigios que va a dejar, por las diversas manifestaciones culturales que dejó en lo que vendría a ser San Martín y Amazonas. Y además porque podemos notar que en sus esculturas, en su arquitectura, hay elementos amazónicos, producto de que se desarrolló en la región amazónica. Y no olvidemos que la cultura de Chachapoyas, o el pueblo de Chachapoyas, tenía, le rendía un gran tributo cuando una persona fallecía. El ritual funerario era muy complejo y los lugares donde eran enterrados también tenían una forma típica. Organización política. A nivel político, ¿cómo se distribuía el pueblo de Chachapoyas? En toda cultura siempre hay una autoridad que vendría a ser el máximo representante. Se le puede llamar rey, gobernador, jefe u otros nombres. Siempre hay un grupo que va a dominar al pueblo. En este caso tenemos a la sociedad teocrática, o sea, los sacerdotes. La clase sacerdotal, que comprendía funciones públicas y religiosas, ellos eran los que gobernaban al pueblo de Chachapoyas, los sacerdotes. Pero los sacerdotes no van a estar solos, van a tener apoyo de otros gobernantes. Estos gobernantes van a estar subordinados a la casta sacerdotal, pero le van a servir de mucha ayuda, porque estos gobernantes van a gobernar en ciertos territorios, en ciertas provincias, y en cada provincia hay un curaca. El curaca es el responsable de gobernar y de contener y de establecer el orden en cada reino, en cada provincia. Es algo parecido a lo que ocurrió con la cultura de Chimú. La cultura de Chimú estaba dividido por señoríos. Todos los señoríos obedecían a una máxima autoridad, que vendría a ser el Siequiche. En este caso, los curacas gobernaban ciertos señoríos, y estos curacas le rendían tributo a la clase que dirigía todo el pueblo de Chachapoyas, que eran los sacerdotes. Para poder comunicarse entre todos los reinos, tenían que hablar un mismo idioma. Por lo tanto, todo el pueblo, los gobernadores o curacas y la casta sacerdotal, todos hablaban el mismo idioma y tenían las mismas costumbres. Eso es algo característico del pueblo de Chachapoyas. Habían reuniones cada cierto tiempo, sí. Por ejemplo, para ver temas religiosos, como de ofrendas, o para tratar temas que amenazaban la seguridad del pueblo de Chachapoya. Entonces, en esos casos, los curacas se reunían, todos los curacas se reunían,
porque lo que ocurría en un reino o en una provincia afectaba a todo el pueblo, a toda la cultura de Chachapoyas, así que todos se reunían para apoyarse. En la parte económica, ¿de qué vivía el hombre de Chachapoyas? ¿A qué se dedicaba? No olvidemos, la base económica del pueblo de Chachapoyas es la agricultura, ¿ya? No solamente cosechaban, también se dedicaban al pastoreo, cazaban también animales típicos de la región amazónica, también recolectaban. Su economía era mixta. Por un lado tenían comida asegurada a través de la agricultura, por otro lado pastoreaban a sus animales, por otro lado cazaban animales y por otro lado recolectaban. Así que la parte de alimentación siempre estuvo cubierta, siempre. Habían personas que se especializaban en cosechar la tierra, en pastorear, en cazar y en recolectar. ¿Qué más se hacía en el pueblo de Chachapoyas? Se trabajaba la cerámica, era clásico. No olvidemos que hay dos tipos de cerámicas. El hombre de Chachapoya también lo tenía muy claro. La cerámica de uso ritual y la cerámica de uso doméstico, que es la cerámica común, que la población utilizaba para poder transportar agua. También, así como producían cerámica para uso doméstico y para uso ritual, también creaban cerámicas para intercambiarlo, o sea, para hacer trueques. Intercambiaban cerámica e intercambiaban mantos o vestimenta. O sea, a esto le podemos llamar un excedente económico, pero económico en el sentido de crear un producto. O sea, crear más de lo que tú tienes. Y esto tú lo vas a intercambiar para obtener otros recursos. ¿Qué cosa cosechaban los hombres de Chachapoyas? El maíz, el frijol, tarwi, papa, achira, oyuco, arracacha, yacón. Hay productos que no son típicos de la región amazónica. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿de dónde los sacaron? No olvidemos que el pueblo de Chachapoyas tenía intercambio comercial con otros pueblos de la región andina. Así que van a tener productos típicos de la región andina a través del trueque. Ahora nos enfocamos en la parte de los rituales funerarios. Después que la persona fallecía, ¿qué se hacía? Número uno, una vez que la persona fallecía, se le envolvía en telas, algo parecido al rito funerario aplicado por los egipcios, solo que los egipcios al cuerpo lo envolvían en tela y lo envolvían muy ajustadamente. Pero antes de envolver el cuerpo, en el caso de la cultura egipcia, ¿qué es lo que hacían? Antes de envolver el cuerpo, había una serie de rituales para poder sacar los órganos internos, porque ellos creían que los órganos internos eran los órganos corruptibles. O sea, si no se sacaba los órganos internos como el corazón, estómago, etc., iba a descomponer el cuerpo rápidamente. Entonces sacaban todos los órganos, incluido el cerebro, y luego le aplicaban un baño con unas especies de planta para que no se descomponga la carne rápidamente. Pasaba varias semanas y luego le ponían una capa y lo envolvían en telas. Y recién pasaba el sarcófago. En el caso de la cultura Chachapoyas no era tan minucioso como los egipcios. Los egipcios perfeccionaron el arte de la momificación. Aquí no, aquí era un poco más sencillo, no era tan complejo. La idea de enterrar a sus muertos por parte de los Chachapoyas era que los saqueadores no puedan llegar a las tumbas y robar todo lo que había dentro de la tumba. Por eso, por eso, van a llevar las tumbas a lugares donde las personas prácticamente no lo pueden sacar, donde no puedan ser robadas.
Eso quiere decir que tengo que enterrarlo a gran altitud, en las montañas, por ejemplo. Y la pregunta que nos hacemos también, ¿cualquier persona tenía el honor de ser enterrado en las montañas, en un lugar donde era de difícil acceso? No. Solo los nobles, solo los gobernantes y sus familiares tenían este privilegio. El pueblo no tenía este privilegio. El pueblo era enterrado en el piso, de forma clásica. Van a haber dos tipos de cementerios, los sarcófagos y los mausoleos. Los sarcófagos que van a ser enterrados en la parte más alta de una montaña, para que no sea robado, van a estar hechos de caña y de barro. Exacto, no van a estar hechos de piedra ni de madera, sino con barro y con caña. Dentro de estos sarcófagos, que eran unas tumbas que tenían la forma de una persona, solo podía entrar una sola persona. Pero esta persona, como ya les decía, era un noble, era un gobernante, una persona muy importante. El pueblo no tenía el lujo o el honor de ser enterrado en un sarcófago, solo los nobles. Como podemos apreciar en la imagen, aquí están los famosos sarcófagos. Aproximadamente de alto tenían 2 metros, de 2 a 3 metros de alto. ¿Ya? Y estaban hechos de barro y de caña. Y en la parte del rostro trataba de asemejar la forma del rostro de una persona. ¿Cuáles son estos lugares o dónde están los lugares donde se enterraron los sarcófagos? Por ejemplo, tenemos Acarajía, Ayachaki, Léngate, Pueblo de los Muertos, Chipiruc y Ucaso. Todos estos lugares se han encontrado sarcófagos de la cultura chachapoya y dentro del cuerpo del fallecido. El otro tipo de enterramiento es a través de los mausoleos. Estos mausoleos son como casitas, son como casas, pero hechas en la parte alta de una montaña. Es parecido a los sarcófagos, solo que es más grande. Mientras que un sarcófago solo se puede enterrar a una persona por cada sarcófago, en un mausoleo se pueden enterrar 4, 6, 8, 10 personas, porque era como una casita. Pero aquí cambia. Estos mausoleos están hechos de piedra y barro. Es más resistente que la misma caña y que el mismo barro. Y algo más. La parte externa de los mausoleos está pintado de un color medio rojizo. Es algo más sofisticado el mausoleo, es más grande, es más llamativo. También, los mausoleos se utilizaron para personajes muy importantes. No olvidemos que el pueblo no se entierra en zonas de difícil acceso, sino en zonas sencillas. ¿En qué lugares se crearon mausoleos para depositar los cuerpos de los fallecidos? Por ejemplo, en Rebash, en Cholón, en Laguna de los Cóndores, que queda en San Martín, la región San Martín, en Los Pinchudos, en el pueblo de los Muertos, en Huanlic y en la Petaca Diablohuasi. Todos estos lugares se van a encontrar mausoleos con cuerpos dentro. Un ejemplo de las momias de la Laguna de los Cóndores. Aquí están. Vemos ciertas características de estas momias. Por ejemplo, la momia número 1, que está al lado izquierdo, se ve muy pequeña. No es que sea pequeña, lo que pasa es que los huesos han sido atados a lo que vendría a ser el tronco y por eso se ve una persona muy pequeña. Luego vemos otra forma de enterramiento que es en la clásica posición fetal, o sea, la persona una vez muerta, sus rodillas lo ponen a la altura de su pecho y los brazos lo ponen junto a su pecho y luego lo amarran para que no se suelte el cuerpo. Y luego lo envuelven en telas y pasa a ser embalsamada. Y luego le van a poner un fardo funerario. Estas son las formas como se enterraban
a los muertos, pero no a cualquier muerto, sino a los nobles y a personas muy importantes, no a cualquiera. En lo que es la arquitectura resalta el uso de la piedra. Van a utilizar piedras, van a decorar estas arquitecturas, van a utilizar frisos, ornamentos, y por lo general la forma de esta arquitectura es geométrica y tiene ciertos dibujos que representan a serpientes, que es típico de la región amazónica. En el caso de las viviendas tenían forma circular y tenían una especie de base y con escaleras. El mejor ejemplo es Cuelap, o Cuelap. Característica de esta arquitectura. Primero, estaba protegido por una ciudad y tenía muros muy altos. Y esta ciudad de Cuelap aproximadamente tenía 600 metros en su extensión. Pero Cuelac no está ubicado en una zona baja, sino que está ubicada en una zona alta. En la parte más alta, ¿ya? Cerca a un precipicio. El objetivo era que no puedan llegar fácilmente al pueblo, que sea de difícil acceso. Ese era el objetivo. Algo más muy importante también de Cuelac son los caminos. Había una serie de caminos por toda la ciudad. Y algo más importante que tiene que ver con la higiene. Construyeron drenajes de agua. Aprovechaban cuando llovía para almacenar agua y para crear drenajes, para que el agua pueda circular y no se quede estancada. Otra gran arquitectura es el Gran Bajatén, que está ubicado en San Martín, así como la Laguna de los Cóndores, también en San Martín. En el caso del Gran Bajatén es una fortaleza. El Gran Bajatén no es una casa, sino es una fortaleza, tiene fin militar. ¿Va a ser decorado también? Claro que sí. Van a haber figuras de hombres, o sea, figuras que representan a dioses, que representan animales, y todo esto va a estar plasmado en la piedra. Aproximadamente había varias estructuras, ¿ya?, que van a rodear la zona de Gran Bajatén, y cada estructura tenía 15 metros de diámetro. Por eso le llaman una fortaleza. El objetivo de una fortaleza es crear varias columnas para proteger una ciudad o para resistir un ataque. En lo que respecta a la cerámica, no resalta mucho. La cerámica Chachapoyas es muy simple, muy simple. Van a utilizar el barro, que es lo clásico, y no va a resaltar en casi nada. Va a tener un cuerpo globular, unas asas al lado derecho e izquierdo, como especie de orejas, y un cuello relativamente grueso. No resalta mucho. Y los pequeños motivos que tiene la cerámica Chachapoyas asemeja figuras geométricas. Van a haber ciertos dibujos, pero muy sencillo. Y en lo que respecta a la escultura, en escultura ya hemos visto uno de ellos, que son los sarcófagos. En estos sarcófagos van a estar enterrados los nobles. También van a ser figuras hechas de madera. Por ejemplo, los famosos pinchudos, que representan a varones, ¿ya?, con su miembro viril exageradamente grande. ¿Qué representa eso? Cada escultura o cada imagen tiene un significado. En este caso, estos pinchudos representan la fertilidad y eran tallados en madera y puestos en la parte alta de una colina o de una montaña. Y en lo que respecta a la textilería, si van a ser muy buenos tejedores, van a utilizar, por ejemplo, el algodón para poder hacer fajas, unas fajas como una especie de cinturón. Van a crear mantos, van a crear vestimentas. Las vestimentas más coloridas lo utilizaban para la nobleza, mientras que la vestimenta, la ropa muy sencilla, lo utilizaba el pueblo. Muy bien,
Esto fue respecto a la cultura chachapoyas.